Y bueno, damos la bienvenida a la doctora Mónica Savage para disfrutar su presencia, su mirada sobre la identidad mexicana. No sé si hay preguntas, porque claro que lo que queremos es que participen también nuestros amigos y amigas. En cuanto haya preguntas y participaciones, las vamos a disfrutar. Mónica, muy bienvenida. Pues muchas gracias, Lidia, por esta invitación. Estoy muy contenta de escucharte y de participar aquí en tu programa. Ajá, sí, habíamos hablado en varias ocasiones tú y yo de lo medular de la identidad. Yo creo que algo que acabas de mencionar relacionado con nuestro país y cómo nos identificamos como mexicanos, yo percibo que esta sensación de libertad, de amplitud, de colorido, lo podemos ver reflejado en nuestros volcanes, en nuestros mares, en nuestras selvas, en nuestros bosques, en nuestros desiertos. Y eso que está ahí creo que también lo tenemos dentro del espíritu mexicano. ¿Cómo lo podemos traducir? Bueno, se dice, por ejemplo, que los mexicanos o México está dentro de los 24 países más felices dentro de 154 naciones. ¿Y por qué somos felices los mexicanos? Se atribuye a dos cosas en particular. La primera de ellas es su geografía, justamente el clima de México ayuda. Y el segundo aspecto tiene que ver con la genética. Los mexicanos le damos importancia a la familia, entonces nuestras relaciones familiares nos producen satisfacción, nos produce esta sensación de que pertenecemos a un espacio que lo compartimos. Entonces la familia para nosotros es muy importante. Toda esta identidad también la podemos ver, por ejemplo, con la vestimenta indígena o los diferentes trajes indígenas, el colorido de ellos. Es fantástico, maravilloso ver cómo se expresa también nuestra cultura a través de esta vestimenta. Por ejemplo, nuestra música. Yo creo que la diversidad de nuestra fauna y nuestra flora la podemos también percibir a través de la música mexicana. Por ejemplo, pues hay piezas encantadoras que nos hacen vibrar de alegría, o la danza mexicana también llena de explosividad. Eso también nos hace y nos reconocemos como mexicanos. Yo siento que el mexicano ha decidido de alguna manera a lo largo de la historia, como pese a tantas batallas en las que hemos transitado, como la conquista española, la independencia, etcétera, tenemos una manera de llevar a cabo las cuestiones adversas que tiene que ver con que nosotros nos acoplamos. Nosotros tenemos esa capacidad para decir, dentro de estas circunstancias sobrevivo y veo de qué manera salgo adelante. Y eso nos ha distinguido también. Así que creo que cuando hablamos de identidad mexicana podemos darle estos atributos positivos y también podemos llegar a lo particular en relación a lo que, digamos, no ha sido tan positivo o no tan conveniente de la forma de ser del mexicano. Esta cuestión que tú decías, ¿por qué a veces los mexicanos nos sentimos que somos inferiores o nos sentimos menos? Bueno, también tiene que ver con la actitud de sometimiento que nuestros antepasados tuvieron que hacer frente a los colonizadores. Y sí, efectivamente. Bueno, yo ahí, déjame contarte algo. Yo creo que así como hablábamos de abrirnos a la valoración de estos rasgos extraordinarios de la identidad mexicana y de México, que son verdaderamente extraordinarios, simplemente la luz. Yo ponderaría dos elementos extraordinarios, la luz y el espacio. No solamente físico, el espacio emocional, el espacio para el afecto, para las relaciones, pero es un hecho que también tenemos que ver, que sí hay, para empezar, como una falta de integración. Hoy que vamos a hablar de la Güera Rodríguez, ella formó parte de la colonia, ¿no? Entonces es como si hubiera todavía una fragmentación y una separación entre los indígenas, ¿no? Pues la colonia, es como si todavía no hubiéramos resuelto este tema
de la conquista, en donde desde mi punto de vista no hay pueblo que no haya sido conquistado. Voy a decir, yo nací en España y en España estuvieron los suevos, los vándalos, los ligures, los romanos, los celtas, los árabes. Y en España, bueno, la dominación ha sido por todos los lados, vamos a decir. O sea, y yo creo que este asunto, hablando de identidad, este asunto de identificarse con los vencidos o los conquistados es una elección, porque, por ejemplo, hablábamos, la semana pasada con Darío Tepié, ¿no? Hablábamos un poco, bromeábamos, él hablaba de la conquista de los españoles, me lo decía un poco con el rintintín de tú eres español, y yo decía, no, son tus antepasados, los míos están en España, aquí yo no tengo antepasados, pero tú sí. O sea, la mayoría de las personas hoy en México ya tienen dentro de sí sangre mexicana, indígena, española. Entonces, todo este asunto de sostener esta condición del vencido o del menos que, me parece que nos hace daño y que es una cosa que hay que remontar. Sí, yo creo que a lo largo de la historia hemos intentado remontar. Por ejemplo, hablando de la identidad mexicana y de cómo fuimos construyendo esta identidad en la época de la Reforma, por ejemplo, hicimos mucho por quitar el poder a la Iglesia Católica de aspectos como el registro civil, el matrimonio civil y todas estas concepciones que se tenían respecto al ser mujer, al ser hombre, aquí se terminaron y es maravilloso ver cómo fue el proceso secular. Por ejemplo, cuando se aprueba la ley del matrimonio civil y la ley del registro civil, teníamos una guerra civil en México. Los bandos conservadores y liberales estaban en pugna. Entonces, imagínate, en medio de esta batalla, además, Benito Juárez había decidido ya no pagar la deuda externa porque no teníamos dinero y así que Inglaterra, España y Francia pues le declararon la guerra. Los franceses vinieron y tuvimos una batalla, la famosa batalla de Puebla del 5 de mayo, que por cierto nosotros ganamos. Formó parte de este concierto, de esta separación en donde le dimos poder al Estado para fortalecerlo y para quitarle ciertas atribuciones. ¿En qué nos benefició en relación a la identidad como mexicanos y mexicanas? Espérate, porque cuando tú dices mexicano, te refieres al indígena, al criollo, al español. ¿Quién eres? ¿Eres española? ¿Eres indígena? ¿Quién eres? Has hecho una pregunta muy interesante. Fíjate nada más, el que promulgó las leyes de reforma, Benito Juárez, pues era un indígena zapoteco. Y él fue el que las promulgó. Son leyes que tuvieron la experiencia de las leyes francesas. Claro, pero yo, por ejemplo, yo quisiera dialogar contigo y discutir un punto. Cuando hablamos de Benito Juárez o hablamos de la Güera Rodríguez, no hablamos de una persona que representa la colectividad. Hablamos de alguien que vivió y miró futuros que otros no veían y que se comprometió con valores y posiciones que otros no veían ni se comprometían. Y la pregunta que yo te hacía, entiendo que Benito Juárez, pero también está Iturbide y están otros, ¿me explico? O sea, lo que quiero plantear es que creo que la identidad hoy de un mexicano es una identidad que no puede ser una identidad indígena o una identidad hispana o una identidad criolla, sino que es ya un conjunto de factores y elementos. Así es. Y quizás es parte de un tema a discutir como identidad de México, del mexicano. Así es. Pues lo que platicábamos hace unos días también que tiene que ver, nos fuimos acoplando a las circunstancias. Por ejemplo, de por qué teníamos que quitar a la Iglesia Católica. Bueno, porque no se podía avanzar estando en las condiciones. Tenían todo el poder, tenían el poder político, el poder económico, etcétera. Pero en relación a ser mexicano y mexicana, ¿tú te imaginas que siendo mujer no pudieras hacer, por ejemplo, como la Güera Rodríguez, tantas cosas, una mujer tan interesante, llena de vida, con una capacidad intelectual única, fue amiga o amante, no sabemos, de Simón Bolívar, por ejemplo, amiga de Humboldt, el naturalista, se dice que también amante de Iturbide, ¿no? Pero al mismo tiempo luchó contracorriente
estuvo en la Santa Inquisición por 2 ocasiones, una de ellas por mostrar esta parte del torso, posiblemente por esa imagen que estamos viendo aquí. Imagínate que vayas a la Santa Inquisición por eso. Y en una segunda ocasión, su esposo, Genaro Villamil, la denunció por adúltera. Entonces también fue llevada a la Santa Inquisición. Una vez que nosotros quitamos el poder a la Iglesia Católica en todos estos asuntos, tenemos o contamos con derechos y también nos hacemos de obligaciones que nos hicieron o nos dieron la posibilidad de ser más libres, de podernos considerar como ciudadanos capaces no solamente de, por ejemplo, la güera ser denunciada, sino también poder denunciar. Y por ejemplo, otro aspecto muy importante, hablando de que somos indígenas, si somos mestizos, criollos, o si venimos, por ejemplo, de España o de Francia a poblar nuestra nación y formamos aquí nuestras familias. Tú sabías si eras protestante mientras la Iglesia Católica controlaba la identidad mexicana. Si tú eras protestante, un francés protestante que vino en esta época, en la época de la Reforma, a mediados del siglo XIX, y venías porque te interesaba quizá hacer algún tipo de empresa, negocio en México, y traías o formabas tu familia con una mexicana, pero tú eras protestante, obviamente no podías casarte. Así que el separar a la Iglesia y dejar que nuestra espiritualidad fuera una decisión privada fue muy importante, porque a mí eso, Mónica, me parece extraordinario, extraordinario. Nada más que sigo con la pregunta. Hablábamos de que la identidad tiene que ver con una elección clara de determinadas costumbres, ideas, preferencias, ¿no? Y cuando hablamos de México, por ejemplo, si hablamos de Benito Juárez, bueno, Benito Juárez es un extraordinario que claro que le vamos a traer también, pero eso no contesta por qué hoy, a pesar de todo lo que dices, hay todavía muchísimas costumbres que parecerían de antes de la promulgación de la ley de divorcio. O sea, hay muchas costumbres, o sea, hablando de la luz de México y hablando de la sombra. Hoy, por ejemplo, me he enterado de una noticia que me ha parecido verdad. Cuando me lo dijeron a la hora de la comida me quedé congelada, que en Reynosa acribillaron a 20 y tantas personas así nada más porque sí. Esto está pasando y esto expresa una identidad. Yo creo que eso tiene que ver que cuando hay transformaciones importantes, amalgamamos lo bueno, lo tradicional con lo moderno. Es decir, las transformaciones no se dan de tajo, ni suaves, y tampoco quitan lo antiguo o las creencias o las costumbres que definitivamente se arraigan. Es lo más complicado, porque uno puede implementar las leyes, pero para que se cumplan esas leyes, para que realmente tengan un efecto social, exactamente, lleva muchísimo tiempo. Entonces podemos ver hoy en día, por ejemplo, actitudes que sí, que tienen que ver, que son del siglo XIX, del siglo XVI o de mucho antes, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la epístola de los Efesios, que el matrimonio era concebido como la posición de la mujer en el matrimonio, una mujer sumisa, que agrade al marido, que lo cuide, que lo apoye. Nunca se menciona lo contrario, es decir, que el hombre quiera como atender a la mujer, que la ame profundamente, en fin, eso no se pensaba. Y esas concepciones de ser hombre, ser mujer, siguen estando presentes. Así que creo que eso es lo complejo. Claro, entonces por eso mi propuesta, Mónica, de cuestionar qué aspectos de la identidad que se ejerce hoy queremos sostener o queremos ya dejar en el pasado. Y creo, por ejemplo, que una de estas identidades negativas es la de el control y la violencia que podríamos ver, y el desequilibrio económico y de poder.
de unos sobre otros. Y otra cosa que a mí me parece muy importante es, a mí personalmente me parece que tendríamos que renunciar, lo digo como mexicana, tendríamos que renunciar a la identidad de los vencidos. Me parece que eso es una rémora del pasado y que hoy, si tú ves la mayoría de las personas, sus apellidos, sus costumbres, tenemos todos de todo. Tenemos todos de todo, y digamos que es parte también de la riqueza de México, que tenemos esta riqueza de la herencia, de conexión con la tierra que nos transmiten los indígenas, pero también tenemos pues un gusto por el arte o la literatura occidentales que nos vienen de Europa, en fin, que esto de identificarse con los vencidos no creo que nos ayude en lo absoluto, porque además no creo que sea cierto ya, o sea, yo creo que hoy, claro, si hablamos de nuestra relación geopolítica con Estados Unidos o con China o con Rusia, en fin, pues a lo mejor resulta que hay equilibrios económicos y de poderes, pero no podría yo decir hoy que México debe identificarse como los vencidos. Coincido contigo, y hablábamos también un poco en relación a, bueno, ¿qué nos hace felices a los mexicanos? ¿O por qué el parámetro de bienestar? El parámetro de bienestar tiene que ver con si un país tiene agua, tiene luz, tiene transporte, etcétera. Pero ese parámetro, y si tiene una buena economía. ¿Y por qué entonces se dice que los mexicanos somos tan felices o felices? Sí, sí. Tiene que ver porque quizá ese parámetro no es tan relevante en nosotros. A lo mejor y la audiencia que nos está viendo nos puede decir qué significa para ellos la felicidad. Le damos más peso a otras cosas, como por ejemplo comer rico o comer bien. Para los mexicanos la comida es muy importante. Por ejemplo, las reuniones familiares, para nosotros eso es lo importante. Entonces, ¿vamos en avanzada en estos aspectos? Totalmente, totalmente. Yo creo, te lo planteaba y lo planteaba a nuestros amigos internautas y amigas internautas, porque yo creo que si profundizamos sobre la identidad mexicana y dejamos de disminuirla con el tema de los vencidos y entendemos que los pueblos se conectan y se transforman unos a otros, inevitablemente, ¿no? Con guerras, encuentros, pero si dejáramos de disminuirnos y empezáramos a ver lo que México tiene para aportar al mundo, esto mismo que tú estás planteando, estos valores que son mucho más femeninos, integradores, imaginativos, cálidos, esto que a lo mejor no está privilegiado en otras naciones y sin embargo les hace mucha falta. O sea, hay un ser único en el mundo que es ser mexicano. Ahora, ser mexicano puede ser expresado, vivido, sentido y actuado desde lo mejor de la identidad o desde lo peor, ¿no? O sea, podemos hacerlo desde una gran dignidad, un gran reconocimiento, una gran autovaloración, o lo podemos hacer desde chin, pues ya ni modo, pues pero menos que... Lo que dices es interesante, pero si te fijas hacia el exterior, por ejemplo, nosotros somos muy buenos en el trato con los turistas. También somos muy buenos demostrando nuestro afecto, nuestro cariño hacia los otros. Eso está clarísimo. Mi punto, mi pregunta no es lo que somos buenos, es por qué no nos sentimos tan buenos como somos. Creo que eso es más en lo íntimo, es más en lo doméstico, cuando esta frustración sale, más que hacia el exterior, porque si te das cuenta, lo que platicábamos también en el asunto de las divisas de México, hay primero los trabajadores en Estados Unidos, es la primera fuente, la segunda fuente es el turismo. Entonces, ¿por qué vienen los extranjeros? Porque México es magnífico. En todos los sentidos. Claro, pero yo no quiero soslayar, Mónica, hablando de identidad y con profundidad, no quiero soslayar un sentimiento que se transmite en chistes, en bromas, en
en muchísimas conversaciones y en elecciones y actitudes. Hoy muchísimas personas piensan y expresan esto a través de las elecciones que toman, que es más benéfico trabajar en Estados Unidos, o por eso mucha gente se va. Digo, tampoco es que se van porque piensan que hay más oportunidad y que ahí las costumbres son mejores o más abundantes. En fin, lo que quiero plantear es que la identidad consciente tiene que ser a partir de una evaluación objetiva. ¿Y por qué cuando hay esta disminución o esta sensación de ser menos y esta sensación de los vencidos, los conquistados? Yo te voy a decir, yo desde hace años, recuerdo una conferencia hace muchos años en el Queso, en el Politécnico, que discutía esto con muchos jóvenes. ¿Por qué tú que tienes 20 años, 30 años, 18 años, por qué te tienes que identificar con un vencido? Si además en tu genética están los dos, los que se encontraron peleando o se amaron o se pelearon, pero tú tienes todo, no te puedes identificar. En todo caso, te puedes identificar también con el vencedor. ¿Sí me entiendes? Sí. Creo que también esto lo vamos transformando poco a poco con eventos como lo que estábamos platicando en la historia. Cambios que nos ayudan a darnos mayor fuerza como ciudadanos, que nos permiten tener mayores derechos, que a los jóvenes les permiten tener mayores oportunidades en la escuela, a los ancianos con la salud. Hoy en día, por ejemplo, con el COVID y cómo lo hemos enfrentado, ha sido interesante ver la respuesta del gobierno, que no ha estado tan mal comparada con toda América Latina. México es uno de los primeros países que respondió y respondió bien al llamado y a la vacunación en masa. Bueno, yo creo también que ha tenido mucho que ver la posición individual de esta energía de la que hablabas, de esta confianza profunda en lo que no se ve y no se toca, ¿no? Hay una confianza profunda, muy profunda, que permite esta adaptación, vivir sin tanto miedo. Exacto, ¿no? Reinventarnos a nosotros mismos y acoplarnos a las circunstancias. Nuevamente lo volvemos a demostrar ahora, ¿no? Y cuando decías que, bueno, somos todo, con las cosas que nos hacen buenos, felices, y con las que no, las que todavía tenemos que superar. Muy bien, ¿y qué nos están diciendo nuestros amigos qué nos están diciendo? A ver, Edgar, Víctor, a ver. Mira, primero nos saludan, están muy contentos con el programa. Julia Pérez nos saluda, buenas noches, Verónica Díaz también. Bueno, algunos comentarios que aquí dicen. Joel Torres comenta, somos felices porque en este México tenemos todo. Él también nos comenta que no cree que los mexicanos se sienten menos que nadie, porque también somos mucho mejores en muchos aspectos, comenta Joel Torres. Angélica Hernández comenta, a mí me gusta tener identidad con el arte, la cultura, costumbres, folclore, cada país es realmente hermoso, estar cerca del arte sería un buen inicio para ocuparse, dejar atrás el ocio, la monotonía, mirar variedad, riqueza, arte, esa es la identidad que me gusta, como ya les comenté. Y Citlali nos comenta, y más bien pregunta, ¿cómo romper patrones negativos que forman parte de la identidad mexicana? Y saludan a la invitada también. Muy bien. Bueno, yo decía al principio que entender el impacto que tiene la identidad en los individuos y en las naciones es medular, y que más allá de lo que podemos advertir o no, la identidad se manifiesta en la realidad, ¿no? Entonces, como tú decías, hay una gran riqueza en México. Mucha de ella es tan extraordinaria que no se puede apresar, pero también es verdad que hay carencias, también es verdad que tenemos a veces una violencia importante o tenemos estas costumbres todavía decimonónicas de control y castigo, ¿no? Entonces, ¿cómo soltar estos patrones? Que es la pregunta que nos hace Citlali. Yo diría que lo más importante para soltar un patrón es reconocerlo. Saber que está ahí, que está teniendo un impacto en la manera de pensar, de sentir, de actuar, y elegir claramente renunciar a ese patrón. Eso es lo que yo pienso que ayudaría a soltar viejos patrones.
Sí, eso es lo que creo que se ha hecho a lo largo de la historia. Como mujeres también hemos intentado romper con esos patrones, hemos intentado también proporcionar a nuestros hijos una identidad, ¿no? Cuando hablamos ahora que manejamos el tema de la identidad, la felicidad, porque somos únicos como mexicanos, porque atraemos o llamamos la atención del mundo, creo que tiene que ver porque también para nosotros los mexicanos es importante criar a nuestros hijos, la cuestión familiar, y ahí es un punto interesante cómo México fue construyendo esta identidad a partir de distintas concepciones de vida. Por ejemplo, ¿te imaginas el impacto de los indígenas y vinculándose como la Malinche con un militar, claro, español, formar nuevas familias? Para ellos el asunto de la comida, ver la exuberancia de nuestras hierbas, la exuberancia del color de nuestras flores, y vincularnos de esta claro, manera. Pero fíjate, justo mencionaste una mujer única, la Malinche. Obviamente ella tuvo una identidad extraordinaria. Ella no fue una mujer ordinaria, como no fue una mujer ordinaria la Güera Rodríguez que hoy nos acompaña, porque la Güera Rodríguez, tú misma lo acabas de recordar, la Güera Rodríguez se permitió, siendo casada, tener conductas no aprobadas en la época, ser independiente del juicio del marido, ¿no? Tener amistades, una mujer que tuvo amistad con Simón Bolívar, no sabemos hasta qué punto, pero tuvo amistad con Iturbide y se dice que fue una gran inspiradora de Iturbide. Ahora, esto es porque estas mujeres decidieron romper con patrones, como decía Citlali. Estas mujeres no vivieron como vivían otras mujeres de la época, por eso las recordamos y por eso tuvieron un gran impacto en la historia. Entonces eso es importante, ¿no? Mujeres que rompieron viejos patrones identitarios. Mujeres y hombres que ayudaron a romper estos patrones identitarios, ayudando a que en realidad estas concepciones se terminaran, aunque muchas veces no podían llegar a ver el alcance de lo que estaban haciendo. Por ejemplo, Juárez implementa la ley del matrimonio civil, pero no se le ocurrió aplicarla para él mismo. Él no se casó por lo civil. Tuvo un matrimonio, el matrimonio con Margarita Maza de Juárez, pero eso fue un matrimonio religioso. Él acudió al templo para casarse con ella. Entonces, podían detectar algunas cosas, pero tenían sus limitaciones, por supuesto. O, por ejemplo, cuando implementan la ley del registro civil, acuden como testigos Ignacio Zaragoza, por ejemplo, justo antes de acudir a la batalla de Puebla. Él acude como testigo al matrimonio de su hermana Dolores Zaragoza, y días después se va a la batalla. Ahora, la batalla de Dolores Zaragoza, por mantener a flote su matrimonio, es otra de lo cual no hablamos, porque esa batalla era para siempre también. El matrimonio civil, si bien le quitó poder a la Iglesia Católica en cuanto al registro de las personas, el nacimiento, las defunciones también, o los matrimonios, por otro lado, el matrimonio civil seguía defendiendo, por ejemplo, que el matrimonio fuera indisoluble. Eso lo decían las leyes canónicas, así que, como yo te decía, amalgamamos lo moderno con lo antiguo, y así transitamos. Claro, digamos que inevitablemente todos los seres en todas las épocas se han visto condicionados por las miradas del momento. Esto está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que el tema que ahora estás trayendo, que me parece interesantísimo, además sé que eres una gran experta en el matrimonio civil en México, me parece que es muy importante. Ahora, ¿en qué medida piensas tú que estas decisiones de establecer posibilidades de una vida laica, una vida que no estuviera necesariamente pautada por una determinada confesión religiosa, ¿en qué medida crees que eso ha modificado la identidad?
Pues lo que sucede es que la identidad es la manera en que los hombres estamos dentro de la sociedad. Cómo decidimos estar hombres y mujeres. Totalmente. Entonces, lo que considero es que para nosotros, como mexicanos, esta identidad tenemos que buscar la forma de poderla defender, de como mexicanos decir, bueno, soy mexicano, soy mujer mexicana, tengo estos derechos, tengo estas atribuciones, pero también va más allá de esta cuestión legal o esta cuestión de mis obligaciones. Tiene que ver con este sentimiento que también lo fuimos dejando de lado, que es el espíritu mexicano, lo que nosotros en el interior, como tú decías, queremos verdaderamente ser, cómo podemos expresar nuestra libertad, otras emociones, nuestra libertad, nuestra felicidad, y cómo al mismo tiempo le vamos a dar paso a todas aquellas frustraciones producto de una sociedad que no avanza en muchos aspectos, como lo que tú decías, la violencia que aún no podemos detener, la violencia de género, por ejemplo, de las desigualdades, la pobreza, todos estos aspectos que forman parte de la identidad colectiva, pero que al mismo tiempo nos impactan como hombres y como mujeres. No hace mucho, por ejemplo, también se permitió el matrimonio gay. ¿Qué significó eso? ¿O qué pensaría Juárez, por ejemplo, si viera que ahora también podemos hacer familias, mujeres con mujeres, hombres con hombres? Yo creo que esto Juárez tendría que sentirse orgulloso, porque fue gracias a él y a que hicimos a que logró una separación entre la Iglesia y el Estado, que las leyes pudieron seguir avanzando y que ahora podemos tener otras formas de relacionarnos y de hacer familia. Estás diciendo algo que me parece fantástico y que forma parte de este espíritu de lo mexicano, que es esta forma de buscar libertad y revolución, ¿no? De distintas maneras, romper prohibiciones, eso me parece que es muy, muy importante, ¿no? E ir por más. Fíjate, tú conoces el proyecto de Inspiremos México, tú sabes que estamos muy comprometidos, yo y muchos amigos míos inspiradores, y que ponemos pancartas, digamos, murales, sobre aspectos de México, México unido, México en paz, México abundante, México sabio, México poderoso. Y creo que esto tiene que ver también con una idea de alimentar la identidad, o sea, elegir de estos valores los que sí queremos sostener o empujar o expandir. Como tú ahora, por ejemplo, planteabas, bueno, es que estas luchas sociales, estas luchas que tienen que ver con crear vidas más dignas, más abundantes, más sanas, eso tiene que ver mucho con elecciones individuales también. Así es. Con posicionamientos en la propia identidad. Así es. ¿Qué es lo que queremos ser nosotros? Cada uno de nosotros como individuos, y cuando te escuchaba dando la introducción, bueno, tenemos que luchar por eso, que cada uno de nosotros está buscando, si quiere ser deportista, si quiere ser lo que decía una de tus internautas, bueno, dedicarte al arte, a la cultura. Creo que lo que nosotros queremos, tenemos que luchar por ello, y también hablando como nación, como México, hay posibilidades, ciertamente que las hay. Sin embargo, obviamente nadamos contracorriente en muchas ocasiones, pero esto que platicábamos al inicio, es interesantísimo ver cómo nosotros como mexicanos nos reinventamos y salimos adelante. Ese es el plus del cual yo te hablaba al inicio del programa, ese plus que muchas veces llama la atención del exterior, porque pareciera que en los países desarrollados ya está todo dado, ya está el cansancio, la rutina, este asunto de cargar con identidades viejas, ¿me entiendes? Con adaptarse a lo que ya te dijeron, a lo que se supone que ya
está determinado, mientras que en México hay espacio para esa reinvención, para esa exploración, para esa creatividad, y es uno de los valores fundamentales. Y bueno, pero nos están preguntando cosas aquí nuestros amigos y amigas, que además queremos que nos digan, porque esta es una propuesta de comprometerse con una valoración más profunda. O sea, la propuesta de la identidad mexicana en el programa de hoy es reconocer más a fondo hasta qué punto hay elementos únicos en nuestro México y en nuestra identidad que a veces damos por hecho y que no hay que dar por hecho. Mira, también nos comenta Angélica Hernández que es importante dejar atrás esa identidad equívoca de pensar que en este tiempo el hombre es más fuerte que la mujer y la mujer es tímida y sumisa. Hoy en día ambos somos capaces de realizar cualquier actividad. Paco Munguía comenta que la felicidad es darse cuenta y decidir comprometiendo que se puede sentir pleno, abundante, apreciado y agradecido ante todo, incluso lo doloroso, y por demás las cosas buenas de la vida. Zeus Platón Astudillo comenta también la visión de ser orgulloso de ser mexicano o mexicana. Es una visión de exclusión para los personajes invisibles que están vivos y sus descendientes hasta el momento actual. Angélica vuelve a comentar: viva México, señores, excelente programa. Samuel Clarín comenta. Álvaro Rodríguez comenta que el mestizaje mexicano es único, genera una identidad también, como decía Vasconcelos, cósmica. El Ulises criollo es una muestra de ello, es lo que comenta Álvaro Rodríguez. En YouTube también comenta aquí Ernesto Ruiz: qué interesante plática, muchas gracias querida doctora, gran tema, dice Enrique Cabañas, y muchos comentarios que dicen que es un excelente programa, un tema muy profundo, dice Noemí Urigel Pérez. Gracias por tan valiosas reflexiones. Josefina Zavala: muy buen programa, ambas. Felicidades a las dos. Sergio Raúl: felicidades por su invitada, doctora. Usted siempre a la vanguardia. Y pues muchos. David Nava dice: queremos identidad. Empecemos a enseñar en las escuelas las diferentes dialectos que tenemos y que viva México. Son algunos comentarios que tenemos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Hombre, a mí me da muchísimo gusto haber creado un espacio de reflexión sobre lo que nos hace valiosos y lo que hace sobre todo que nuestra vida tenga chispa, tenga sustancia, tenga sentido, ¿no? O sea, como dejarse ser tocados por esta luz, por este espacio, esta creatividad. Y yo sí, personalmente, abogo por soltar esta identidad de los vencidos. No me parece ya ni real, ni adecuada, y creo que es una rémora. Es un poco como decía una de nuestras internautas, bueno, ya esto de que hay diferencias entre mujeres y hombres, eso ya en términos esenciales ya no tiene ningún sentido, ¿no? Eso ya quedó atrás. Claro, y por ejemplo, me hiciste pensar en la selección mexicana de fútbol, que en ocasiones pues ya va bien, pero luego no tanto, y nos deprimimos un poco si no gana la selección. Como que mirar hacia otros lados. Hoy tenemos atletas en otros deportes que son maravillosos y obtienen grandes logros, y muchas veces no nos enteramos de esos logros. Entonces creo que sí, que las miradas de nosotros como mexicanos tienen que abrirse, así como nos abrimos al espacio que ocupamos. Tenemos la posibilidad y el potencial para lograr muchísimo. Sabemos también, ya nos hemos probado en eventos como el terremoto del 85 o el terremoto del 17, cómo podemos salir, darnos la mano, ayudarnos y enfrentar con dignidad. Exacto. Esto que ahora tú planteas y ponderas, a mí me parece que es fundamental, así como en lo individual. Decir, bueno, yo he aprendido esto de mi padre, de mi tío, de mi abuelo, estas son herencias culturales muy valiosas, pero yo elijo sostener esto o no, y yo elijo manifestar esto o no. Creo que en el caso de México damos por hecho muchos de los valores. Los damos por hecho, pero no los dimensionamos. Por ejemplo, esta capacidad que tú ahora mismo recuerdas, de frente a un gran terremoto, ponernos de acuerdo sin necesidad de hablar casi, ¿no? O sea, estar unificados en una misma meta, apoyando, valorando, ¿no? O sea, esto es maravilloso. Esta capacidad de entrega, de dar,
¿no? Hoy me comentaban a la hora de la comida, en esta comida me han comentado muchas cosas, unas noticias que no estuvo nada bueno escucharlas, realmente todavía estoy impactada. Creo que es un fenómeno. ¿Ves? Por ejemplo, esto es algo que creo que en México tenemos que cambiar. Este asunto de que lo muerto, bueno, pues, tú sabes la cantidad de desaparecidos que hay en nuestro país. Es una cosa impresionante. Gente joven que desaparece, gente mayor, o sea, una cosa impresionante. Esto, por ejemplo, sí creo que tendríamos que enfrentarlo y decir ni uno más. O sea, no podemos permitir eso. Eso a mí me parece, ¿no? Pero junto a eso, me comentaban de gente que particularmente va aquí al hospital, aquí en Cuauhtémoc, a repartir tortas y bocadillos, y cómo hay tanta generosidad. O sea, y eso es un valor tan extraordinario. La generosidad, el espacio, la creatividad, la luz. O sea, creo que eso hay que dimensionarlo. Y creo que eso necesitamos, ¿cómo te diré? Como apreciarlo más y elegir como expandirnos en eso. Expandir nuestra identidad, porque yo sí veo que no siempre lo hacemos, o sea, no siempre lo hacemos, nos achicamos a veces, ¿me entiendes? O sea, agachamos la cabeza a veces sin necesidad, y eso es porque no estamos valorando lo nuestro. Creo que estas luces y sombras que aparecen de nuestra identidad, pero al final, bueno, no sé, quisiera pensar que esta capacidad que tenemos para podernos apoyar en momentos de crisis, o esta capacidad que tenemos para reinventarnos, si es que, por ejemplo, llega una pandemia y todos tenemos que permanecer en casa, la facilidad para algunas personas de hacer nuevos negocios, de buscar la forma de salir adelante, por ejemplo, vender pan a los vecinos, hacer pan casero y venderlo cuando nadie podía o no podía salir, porque en realidad estábamos confinados, y se generaron nuevas formas de trabajo. Así que esa capacidad del mexicano, pues sí, es admirable. Y otra cosa admirable, lo que decía, lo que hace felices a los mexicanos, que es la comida. Algo que pareciera insignificante, pero que nos produce tanta alegría. ¿Por qué no fomentarlo? Yo creo que está muy bien que las familias mexicanas encontremos en eso gozo, encontremos en eso el apapacho, la cordialidad, porque efectivamente las noticias no son tan gratas, porque tenemos siempre al lado esta cuestión, estos brotes violentos que desafortunadamente nos causan al interior también mucho conflicto, porque no podemos entender que en medio de un país con esta cultura, con estas tradiciones, con esta capacidad para, como dices, tener como un alma femenina que nos cobija y con la que funcionamos, se den tantos contrastes. Muy bien. Bueno, antes de que te vayas, yo quiero que honremos esta individuación de una mujer como la Güera Rodríguez, que a mí me parece importante destacar que la individuación permite que estos seres, hombres o mujeres, tengan un gran impacto y muevan la historia. O sea, no es una más, no es una más, así como no lo fue la Malinche. Pero hoy hablamos de la Güera Rodríguez. O sea, ¿qué características le ves tú? ¿Qué valores le ves que le hicieron una mujer muy poco común? Me encantan muchas cosas de ella, pero sobre todo la defensa que hace de su persona y de su personalidad. Es quizá una de las cosas que más admiré de ella. Ella quiso ser lo que se propuso, una mujer que podía expresar lo que quería en la vida, que no se dejó, que dijo al final lo que le parecía y lo que no le parecía, que confrontó a la Santa Inquisición
que fue libre en su vestimenta, como lo podemos ver en esta imagen, libre de pensamiento, que quiso apoyar la independencia y lo hizo, apoyó a la independencia económicamente, pero también la apoyó intelectualmente con la influencia que pudo tener a través de sus relaciones. Ahora, tuvo que ser valiente en serio, ¿eh? Tuvo que ser valiente en serio para en esa época. Imagínate las voces alrededor de la sociedad, de la Iglesia, de la Inquisición, de hombres y mujeres. Tuvo que tener una seguridad personal, una conexión con su alma, con su substancia profunda, con su ser. Tuvo que ser extraordinaria, extraordinaria. Sí, definitivamente, un ejemplo a seguir en todos los aspectos. Ahora, pero si te fijas, Lidia, no hay... su personalidad, sus características las podemos encontrar, esto por lo cual ella luchó, porque sí, la llevaron a la Santa Inquisición, la tacharon de adúltera, pero ella se defendió, ella expuso su sentir, expuso lo que ella estaba viviendo. Ella narró cómo su marido la violentaba. También narraba, por ejemplo, que ella caminaba por los jardines de la Alameda y que no veía nada de malo en poder compartir su experiencia y poder tener una plática por ejemplo, con Simón Bolívar. Así que fue muy valiente, una mujer carismática, y espero que los que nos están escuchando se acerquen a su vida. A conocerla un poco Exacto. más. Bueno, para reconocer que la historia se ha movido por seres únicos, hombres o mujeres. Los dos. Los dos. Importante, sí. Pues muchísimas gracias, Mónica. Gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Yo sabía que yo iba a disfrutar mucho tu presencia y estas memorias de la identidad maravillosa de México y también de la presencia de la abuela Rodríguez. Así que muchísimas gracias por tu presencia esta noche. Al contrario, muchas gracias.